El juez acusa a un hombre negro de robo y de quemar un coche deportivo. 5 días después, se despertó con varios autos estacionados frente a su casa y tembló de miedo. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Alejandro no era un hombre común, su camino estaba marcado por la perseverancia y la superación personal. Nacido en un barrio humilde, aprendió desde joven el valor del trabajo duro. Ahora, con 38 años, era dueño de 5 empresas de tecnología repartidas en 3 países, cada una representando una cuota de mercado en áreas estratégicas. Desde el desarrollo de software hasta soluciones de TI e inteligencia artificial. Alejandro estaba orgulloso de cada paso que había dado, pero sentía que Nueva York era más que solo un nuevo mercado, era una oportunidad para conectar con mentes influyentes. Invertir en nuevas ideas y dejar una marca aún más profunda en el mundo de los negocios. El barrio que eligió era conocido por su exclusividad, habitado casi exclusivamente por millonarios blancos. Todo allí era lujoso y grandioso, y Alejandro había comprado una mansión que no dejaba nada que desear. La casa era espaciosa, con jardines bien cuidados, una piscina reluciente y un garaje lleno de autos deportivos, incluyendo su McLaren P1, una joya rara que brillaba como un trofeo de sus victorias. A pesar de la fría recepción de algunos vecinos, mantenía la cabeza en alto, consciente de que no era bienvenido por todos, pero decidido a demostrar que su lugar allí era legítimo. Juan Diego era un juez renombrado y respetado, o al menos eso pensaba. Su vida había seguido una línea recta donde todo parecía estar en orden controlado, tal como él quería, hasta que un nuevo vecino llamó su atención, trayendo una inquietud que Alejandro no esperaba. Juan Diego no conocía su nombre, pero sabía que el hombre, el extraño que parecía brillar en el vecindario, era diferente de los demás. Todos los días, en su camino hacia la corte, Juan Diego pasaba por la mansión de Alejandro, y cada vez que lo veía, sentía una incomodidad cada vez más profunda. Al principio, eran los autos de lujo, una colección digna de un millonario. Luego, fue la casa en sí misma, moderna, espaciosa, con un jardín perfectamente mantenido que destacaba como una joya en el vecindario. La envidia comenzó a germinar lentamente, como una semilla venenosa. Juan Diego, que siempre se había enorgullecido de su imparcialidad y rigor, ahora se encontraba incapaz de observar a Alejandro sin un atisbo de desconfianza. Intentó racionalizar, encontrar alguna explicación, algo que pudiera dar sentido a cómo un hombre como Alejandro había logrado tanto. Era inconcebible en su mente distorsionada, Juan Diego creía que simplemente no podía ser. A partir de entonces, Juan Diego comenzó a observar a Alejandro con una frecuencia casi obsesiva, pasando un poco más lento frente a la mansión, con los ojos alerta a cualquier detalle. Esperando ver algo que revelara una falla, una pista que confirmara sus sospechas. Juan Diego era un hombre meticuloso, acostumbrado a leer entre líneas, pero nada en la vida de Alejandro insinuaba irregularidades. Los que lo conocían hablaban muy bien de su carrera, un éxito ejemplar construido con dedicación e inteligencia. Pero Juan Diego no podía aceptar esta realidad. Necesitaba que hubiera algo mal, algo que justificara su incomodidad. Cuanto más observaba, más su envidia se transformaba en un resentimiento profundo. Para Juan Diego, Alejandro ya no era solo un hombre de negocios exitoso, se había convertido en una afrenta personal, un desafío a la visión del mundo de Juan Diego. La idea de que un hombre negro pudiera tener más que él era insoportable, una herida abierta que no sabía cómo sanar. Mientras Juan Diego se dirigía al trabajo con el rostro endurecido y el corazón palpitante de rabia silenciosa, tomó una decisión: necesitaba investigar. Tenía que descubrir qué estaba ocultando Alejandro, encontrar una explicación que le diera tranquilidad y borrara el sentimiento de inferioridad que, en el fondo, nunca admitiría sentir. Sabía que Alejandro no era el problema.
Sin embargo, incapaz de confrontar su propia envidia y prejuicio, Juan Diego decidió hacer todo lo posible para demostrar que Alejandro no merecía estar allí. La semilla de la envidia había echado raíces, y cada día Juan Diego se volvía más obsesionado con ver caer a Alejandro, creyendo que eso restauraría el equilibrio que valoraba tan profundamente. Comenzó a repasar cada encuentro con Alejandro en su mente, recordando cada prenda de ropa, cada detalle del reluciente reloj en la muñeca del empresario y los autos de lujo exhibidos en su garaje. El valor de todo parecía inalcanzable incluso para él, un juez con años de servicio y respeto público. Juan Diego vio el éxito de Alejandro como una provocación directa, un desafío a todo lo que creía representar como juez. El prejuicio que alguna vez permaneció en silencio en su mente ahora surgía con toda su fuerza. En los pasillos del tribunal, entre juicios, Juan Diego se encontraba cuestionando la justicia del mundo. Para él, Alejandro era una aberración, una desviación de lo que él consideraba normal. Nunca se había permitido admitir esto antes, pero ahora, confrontado con el éxito de Alejandro, estaba lleno de pensamientos que nunca confesaría a nadie. Cada vez que recordaba al empresario navegando por la ciudad con un lujo que él mismo no podía alcanzar, Juan Diego se consumía por dentro, su envidia creciendo como una enfermedad. Incapaz de encontrar justificaciones racionales, su mente comenzó a crear escenarios alternativos y preguntas sin fundamento. Asterisco debe estar haciendo algo mal, involucrado en algo ilegal asterisco, pensaba Juan Diego, apretando los dientes y los puños. No podía aceptar la posibilidad de que Alejandro hubiera logrado esto solo a través del mérito y la inteligencia. Tal vez había explotado a otros, defraudado a dueños de negocios, o se había aprovechado de personas vulnerables, quizás incluso estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero. La imaginación de Juan Diego era fértil y se hundía cada vez más en ella. Aunque nada sugería que Alejandro hubiera hecho algo ilegal, Juan Diego necesitaba creerlo. Para él, era imposible aceptar que un hombre negro pudiera superar las barreras que él imaginaba que existían. Con el tiempo, dejó de ver a Alejandro solo como un vecino y comenzó a verlo como una amenaza. Cada vez que Alejandro aparecía, vestido con trajes de diseñador y conduciendo sus poderosos autos, Juan Diego sentía que el orgullo y el odio chocaban dentro de él. Era un juez, un símbolo de la ley y el orden, un defensor de la moralidad. En la mente distorsionada de Juan Diego, Alejandro era un desafío a los valores que creía defender. La situación alcanzó tal intensidad que Juan Diego no podía pasar un día sin pensar en Alejandro o considerar formas de exponer lo que creía que era un fraude. Estaba en conflicto con su propia profesión, sabiendo que su deber como juez era defender la justicia de manera imparcial. Sin embargo, cada vez cedía más al prejuicio que lo consumía. Para Juan Diego, Alejandro era un error, una anomalía, y la idea de que pudiera quedar impune le resultaba insoportable. Juan Diego comenzó a recopilar información sobre Alejandro, examinando registros públicos en busca de algo que pudiera confirmar sus sospechas, desesperado por encontrar algún detalle comprometedor. Ya no soportaba ver a Alejandro moverse libremente por el vecindario, mostrando una fortuna que creía inmerecida. La decisión lo carcomía. Un juez que había pasado años cultivando una imagen de justicia e imparcialidad estaba ahora al borde de descender a su punto más bajo, todo para demostrar un punto que él mismo había inventado. Juan Diego sabía que el sistema de justicia tenía sus fallas, que la ley a menudo estaba abierta a interpretaciones y manipulaciones. Y como juez, conocía esas fallas mejor que nadie. Juan Diego estaba decidido a encontrar cualquier excusa que pudiera. Juan Diego procedió a investigar a Alejandro con una frialdad que ahora se mezclaba con ira y envidia, desarrollando un plan. Sabía que no podía actuar directamente, ya que eso podría revelar sus verdaderas motivaciones. En cambio, decidió involucrar a la policía, manteniéndose fuera de la vista y manipulando la situación desde las sombras. Con una llamada rápida y palabras discretas con un oficial de policía que sabía que no cuestionaría su autoridad, fabricó quejas que nunca había recibido.
Juan Diego insinuó informes recientes sobre autos deportivos robados y piezas desmontadas en la zona. Aunque sabía que la acusación era infundada, aprovechó la sospecha latente que las fuerzas del orden tenían hacia cualquiera que no se ajustara a los estándares de ese vecindario de élite. Para Juan Diego, Alejandro era el objetivo perfecto, una pequeña chispa sería suficiente para encender la desconfianza entre los otros vecinos y las autoridades. La noche de la llamada, Juan Diego se permitió una leve sonrisa, sabiendo que la policía estaba preparada para visitar la casa de Alejandro esa misma noche. Sabía que Alejandro estaba celebrando una ocasión importante con sus socios, lo cual Juan Diego veía como la oportunidad perfecta para humillarlo, desestabilizarlo y mostrar que, a pesar de su riqueza, seguía siendo alguien cuestionable. Fue, en efecto, una noche de celebración. Alejandro estaba en su mansión, rodeado de socios y amigos cercanos, brindando por un logro que coronaba su carrera. Después de meses de negociación, acababa de cerrar la venta de una de sus empresas tecnológicas por una suma multimillonaria, una cantidad que pocos podrían imaginar. Las risas llenaban el aire, las copas de champaña brillaban bajo las luces y la música creaba una atmósfera vibrante. Para Alejandro, este momento era la culminación de todo por lo que había trabajado, una noche para recordar. Pero la paz y la alegría fueron de corta duración. Sin que nadie en la fiesta lo supiera, 2 patrullas de policía se estacionaron discretamente frente a la mansión. Siguiendo las órdenes de Juan Diego, los oficiales caminaron hacia la entrada, sus rostros serios y listos para la operación. Un guardia de seguridad los notó acercarse y dudó por un momento antes de alertar a Alejandro, quien aún no entendía lo que estaba ocurriendo. Al abrirse la puerta principal, los oficiales no perdieron tiempo, mostrando sus placas y anunciando el motivo de su presencia, investigar una denuncia de autos deportivos robados y piezas desmontadas. El anuncio cayó como una bomba en la fiesta. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, quien se quedó atónito, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. Los invitados murmuraban incrédulos mientras los oficiales explicaban con tonos firmes que necesitaban registrar cada rincón de la mansión. Alejandro intentó mantener la compostura, pero el asombro era evidente en su rostro. Esa era su casa, el lugar donde se sentía seguro, donde celebraba su éxito, y ahora, de repente, lo trataban como a un criminal. Amigos y asociados, aún tratando de asimilar la situación, observaban cómo los oficiales se movían por las habitaciones, revisando puertas, volteando muebles y abriendo armarios en busca de alguna prueba. Alejandro miraba, con la ira y la impotencia creciendo dentro de él. La inspección policial fue exhaustiva e implacable, con los oficiales siguiendo un protocolo estricto, ignorando el ambiente festivo que los rodeaba como si no existiera. La fiesta, que había sido vibrante, se había quedado en silencio, las sonrisas alegres fueron reemplazadas por miradas tensas e incómodas. Los invitados, muchos de ellos figuras prominentes del mundo empresarial e influencers, intercambiaban miradas preocupadas y avergonzadas. Alejandro sintió cómo su reputación se empañaba frente a personas que, hasta ese momento, lo habían visto como intocable. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales finalmente se acercaron a Alejandro, sus expresiones una mezcla de vergüenza y resignación. No encontraron nada sospechoso. En la casa, no se halló evidencia que respaldara la denuncia. La búsqueda había sido infructuosa, y los oficiales, sin otra opción, dieron por terminada la operación. Alejandro, con la mirada fija en la policía, exigió saber la razón de su presencia. Su voz llevaba una tensión que intentaba controlar, pero su creciente indignación era evidente. Los oficiales explicaron que la denuncia había sido hecha por un residente del vecindario, un juez llamado Juan Diego. Al escuchar el nombre de Juan Diego, Alejandro sintió un destello de ira. El juez Juan Diego, un hombre que apenas lo conocía, era responsable de esta humillación pública. Todo tenía sentido ahora. Alejandro no necesitaba más explicaciones para darse cuenta de que esto era más que una denuncia infundada, era un intento directo y deliberado de socavar su imagen, de hacerlo sentir vulnerable,
irrespetado y desacreditado frente a sus colegas. Cuando la policía finalmente se marchó, la atmósfera de celebración se había transformado en una de pesadez e incomodidad. Alejandro permaneció en silencio, luchando por controlar su enojo. Sus amigos y socios comerciales, al reconocer la gravedad de lo sucedido, intentaron consolarlo, pero Alejandro no los escuchaba. Sus pensamientos se centraban en una sola persona, Juan Diego. La humillación de esa noche nunca abandonaría su memoria. Juró que no quedaría impune, que Juan Diego entendería el precio de subestimar a un hombre que había luchado para alcanzar su posición y que defendería su honor con fiereza. La mañana después de la invasión policial encontró a Alejandro en un estado de intensa y silenciosa alerta. Había pasado gran parte de la noche despierto, repasando cada detalle de la humillación que Juan Diego había orquestado. Esto no era solo una invasión de su hogar, era una invasión de su dignidad, de su carrera y de todo lo que había construido con esfuerzo. La única explicación que podía encontrar era el prejuicio y la envidia de Juan Diego. Juan Diego, un hombre que nunca siquiera había hablado con él, había decidido verlo como una amenaza, como alguien que no pertenecía a ese vecindario de élite, un símbolo de éxito que Juan Diego no podía tolerar. Decidido a ponerle fin a esto de una vez por todas, Alejandro decidió esperar el momento adecuado. Sabía que Juan Diego pasaba frente a su casa todos los días camino al tribunal. De pie en su balcón, observaba la calle, alerta al sonido de motores acercándose. Finalmente, divisó el auto de Juan Diego en la distancia. Su rostro se tensó, su postura se endureció, estaba listo para confrontar al hombre, exigir respuestas y enfrentar el prejuicio que Juan Diego había mostrado de manera tan audaz y calculada. A medida que el auto de Juan Diego se acercaba, Alejandro le hizo una señal para que se detuviera. Juan Diego dudó, pero al notar la determinación en la mirada de Alejandro, frenó el auto. Bajando la ventanilla, Juan Diego lo miró con una expresión de superioridad apenas disimulada. Para él, este hombre frente a él era un empresario que había llegado más alto de lo que debería, alguien que necesitaba recordar su lugar. Sin cordialidad alguna, Juan Diego habló en un tono frío, ¿qué quieres? Alejandro se acercó al auto, su mirada firme, su tono controlado y lleno de indignación. Quiero entender qué te da el derecho de invadir mi vida de esta forma, ¿no fue suficiente pasar por aquí cada día, mirándome como si fuera un extraño en mi propia casa? Tenías que involucrar a la policía, Juan Diego, tenías que mancillar mi nombre con una acusación absurda. Juan Diego soltó una risa corta y arrogante, recostándose en su asiento como si estuviera tratando con algo insignificante. Hice lo necesario, dijo, mirando a Alejandro de arriba abajo con un desprecio apenas oculto. Un hombre como tú, con tus antecedentes y tus supuestos logros, ¿realmente esperas que crea que todo lo que posees es legítimo? Alejandro apretó los puños, controlando el impulso de perder la compostura. Respiró hondo antes de responder, cada palabra cargada de furia contenida. Todo lo que tengo, lo gané con trabajo duro. Luché para llegar aquí, no para ser juzgado por alguien como tú, que se esconde detrás de una posición para alimentar su prejuicio y envidia. Juan Diego se inclinó hacia adelante con una mirada venenosa, susurrando con malicia hirviente, escúchame bien, Alejandro. Hombres como tú no pertenecen aquí. Puedes tener dinero, pero eso no cambia quién eres. No cambia el hecho de que eres, y siempre serás, inferior. Yo soy un juez, un hombre de respeto, alguien que tiene poder sobre hombres como tú. Esas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo, cada sílaba resonando con años de un prejuicio familiar. Escucharlo tan explícitamente, de alguien que ni siquiera lo conocía, hizo que su sangre hirviera de indignación y rebeldía. Se acercó, su rostro a escasos centímetros del de Juan Diego, y dijo, soy mucho más de lo que tú jamás serás. Y si crees que puedes intimidarme, estás muy equivocado. Juan Diego entrecerró los ojos, herido en su ego por la respuesta de Alejandro. No soportaba la vista de este hombre, firme e imperturbable. Sin pensarlo dos veces, comenzó a hacer amenazas veladas.
Soy la ley, Alejandro. Si crees que puedes escapar de mi alcance, te equivocas. Puedo hacer tu vida un infierno. Puedo encarcelarte en cualquier momento, y todo ese lujo, ese espectáculo tuyo, se acabará. El destino de gente como tú es la prisión. Esas palabras fueron suficientes para desencadenar algo irreversible en Alejandro. Consumido por la rabia, perdió el control y dio un paso atrás, preparándose para lo que vendría. En un movimiento rápido, sacó a Juan Diego del auto y lo empujó con fuerza contra el costado. La confrontación física comenzó entonces, con Alejandro liberando años de frustración acumulada. Cada golpe llevaba el peso de innumerables batallas contra el prejuicio y la humillación diaria de demostrar su valor. Juan Diego intentó defenderse, pero la diferencia de fuerza era evidente. En un momento desesperado, logró tambalearse hacia la entrada de la casa de Alejandro. En un acto imprudente, impulsado por la furia, Juan Diego sacó un encendedor de su bolsillo, lo encendió mientras se acercaba al McLaren de Alejandro, estacionado imponente en la entrada. Con una mirada de odio puro, arrojó el encendedor encendido sobre el asiento del auto. En segundos, el vehículo estaba en llamas. Alejandro retrocedió impactado, atónito ante la audacia de Juan Diego. Pero antes de que pudiera reaccionar, un Juan Diego herido y desorientado había regresado a su propio auto y salió disparado calle abajo. Con las manos temblorosas sobre el volante y el rostro marcado por sangre y moretones. Desorientado por la rabia, apenas podía ver el camino frente a él y a unos pocos kilómetros chocó contra otro vehículo. La tensión de esa noche flotaba pesadamente en el aire mientras Alejandro observaba los restos de su auto, las llamas consumiendo la máquina que simbolizaba tanto de lo que había logrado. Mientras tanto, Juan Diego, ensangrentado y humillado, conducía por las calles de Nueva York, con su orgullo destrozado y el odio latiendo dentro de él como un dolor agudo. La furia y un oscuro deseo de venganza retorcían su mente de una manera que él, un juez una vez respetado, nunca había experimentado antes. Juan Diego, un hombre acostumbrado al control absoluto sobre cada faceta de su vida, había sido confrontado y vencido por Alejandro, alguien a quien consideraba inferior. La imagen de Alejandro, fuerte, sereno y sin miedo, lo atormentaba. Juan Diego no podía soportar la idea de haber sido humillado por ese hombre, especialmente en el vecindario donde era conocido y reverenciado. Desorientado, con la visión borrosa por la sangre que goteaba de un corte en su ceja, Juan Diego llegó a una intersección y no vio el automóvil que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. El impacto lanzó su cuerpo hacia adelante, con dolor irradiando por cada músculo. El otro conductor salió, en pánico, pero Juan Diego apenas lo registró, todo lo que veía en su mente era la mirada desafiante de Alejandro. Respiraba con dificultad, el pecho agitándose como si estuviera a punto de estallar. Pronto, llegó la policía, respondiendo a la llamada del accidente. Aún aturdido, la mente de Juan Diego formuló rápidamente un oscuro plan. Con la destreza de alguien bien versado en el sistema judicial, se recostó contra el auto, fingiendo más heridas de las que realmente tenía. Comenzó a relatar una historia a los oficiales, su voz temblando con pánico y dolor fabricados. Alejandro, ese hombre me atacó, susurró Juan Diego. Yo solo pasaba por el vecindario, y él se acercó, me amenazó, y luego comenzó a golpearme. Intenté alejarme, pero él quería matarme. Cada palabra goteaba con engaño, contada con la maestría de alguien hábil en manipular la verdad. Juan Diego sabía exactamente cómo presentarse, cómo construir la narrativa que deseaba. Era el juez Juan Diego, nadie en la policía se atrevería a cuestionar su relato. Los oficiales, al escuchar su acusación, intercambiaron miradas, compartiendo un sentimiento de indignación y un impulso de justicia, o venganza, por su respetado colega. Con una actitud agotada y herida, Juan Diego logró implantar la idea de que Alejandro era un depredador, una amenaza disfrazada de empresario. En minutos, una unidad de policía fue enviada a la casa de Alejandro. No tocaron con cortesía, irrumpieron por la entrada, decididos a no darle a Alejandro oportunidad de explicarse.
Alejandro, todavía aturdido por los eventos de la noche anterior, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que los oficiales lo sacaran de su hogar. El abordaje fue brusco, lo arrojaron al suelo, gritando órdenes. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que comenzaran a llover los golpes. Tratado como un criminal peligroso, Alejandro, herido y humillado, luchaba por soportar el dolor y la rabia que bullían dentro de él, preguntando repetidamente por qué estaba siendo arrestado. Nadie respondió. Los vecinos miraban desde la distancia, algunos con miradas despectivas, otros visiblemente incómodos. Pero ninguno dio un paso adelante para intervenir o cuestionar el espectáculo de un empresario negro siendo arrastrado y brutalizado en su exclusivo vecindario. Para muchos, parecía una confirmación de las suposiciones que Juan Diego había instilado. En ese momento, Alejandro ya no era visto como el exitoso y respetado empresario, fue presentado como alguien que debía ser sometido. En la comisaría, Juan Diego llegó poco después, con una expresión de satisfacción en su rostro, viendo cómo su plan finalmente tomaba forma. Mientras Alejandro permanecía confinado en una fría y sucia celda, Juan Diego relataba su versión de los hechos a los oficiales y abogados, detallando cómo había sido atacado y humillado por Alejandro. A Alejandro se le negó cualquier oportunidad de contar su versión de la historia. El estatus de Juan Diego como juez le otorgó credibilidad instantánea. Esa noche, después de horas de espera, se le informó a Alejandro que permanecería en custodia hasta el juicio bajo cargos de agresión. La injusticia de la situación golpeó a Alejandro casi tan duramente como los golpes físicos que había soportado. Luchaba por comprender cómo todo se había convertido en una pesadilla de poder y prejuicio. Juan Diego había logrado usar el sistema como arma, volviéndolo en su contra para mantenerlo tanto encarcelado como humillado. Pero mientras estaba en la celda, Alejandro resolvió no rendirse. Juan Diego podría intentar destruirlo, pero Alejandro sabía que tenía la verdad de su lado, junto con una determinación inquebrantable para luchar por la justicia. Lo que estaba destinado a quebrarlo solo fortaleció su convicción. Se dio cuenta de que, una vez libre, Juan Diego tendría que responder por sus acciones, por la furia que lo había llevado a una espiral de venganza ciega e incontrolada. Solo en el frío de su celda, Alejandro se preparó para luchar, no solo por su libertad, sino para recuperar todo lo que Juan Diego había intentado arrebatarle, su dignidad, su respeto, su lugar legítimo. Mientras tanto, en camino al hospital para atender sus heridas, Juan Diego ya estaba planeando su próximo movimiento. Sabía que necesitaba transformar lo sucedido en un arma contra Alejandro, elaborando un relato que reforzara su influencia y reafirmara su poder. Al salir del hospital, su rostro cubierto de vendajes y su postura cuidadosamente diseñada para evocar la imagen de un hombre injustamente tratado, Juan Diego convocó una conferencia de prensa con los medios locales y la policía. Describió hábilmente a Alejandro como una amenaza al orden público, retratándolo como violento, volátil y peligroso. Cada palabra fue elegida con precisión, alimentando los prejuicios existentes y presentando a Juan Diego como la víctima, el juez ejemplar, el protector de la ley, que había sido brutalmente agredido. Juan Diego manipuló cada detalle, omitiendo su propio acto atroz de incendiar el auto de Alejandro. En su lugar, tejió una narrativa de un juez asaltado sin motivo, mencionando cómo Alejandro se le había acercado, lo había atacado y lo había amenazado cruelmente. Su versión de los hechos transformó a Alejandro en un villano ante los ojos del público, y su influencia sobre los medios aseguró que solo esta historia circulara. La representación de Alejandro como un empresario arrogante, que se creía por encima de la ley, echó raíces en la percepción pública. Mientras cualquier voz que intentara defender a Alejandro era silenciada por la narrativa cuidadosamente construida. En los días que siguieron, Juan Diego continuó tejiendo su red de engaños. Se reunió con aliados de confianza en el tribunal, jueces y abogados que le debían favores y que, por el precio adecuado, estaban dispuestos a perpetuar su versión de los hechos. Sabía que, para condenar a Alejandro, necesitaría aliados dispuestos a ignorar la verdad. Juan Diego sobornó a cada juez involucrado,
asegurando su lealtad y garantizando que cada audiencia se inclinara fuertemente a su favor. Juan Diego organizó reuniones discretas y privadas con cada uno de sus contactos corruptos, seleccionando colegas que previamente habían participado en sus esquemas. Aquellos que le debían favores o aquellos susceptibles a la tentación de sus sobornos. Con cuidadosa precisión, explotó sus debilidades, garantizando que se apegaran estrictamente a su plan. Las reuniones se realizaron en lugares remotos o residencias privadas, cada detalle meticulosamente orquestado. Juan Diego sabía que, a cambio de una suma generosa, podía convertir a cualquiera de ellos en una herramienta de su manipulación. Su propuesta fue directa, y Clara le aseguró que en cualquier nueva audiencia o revisión de sentencia, el veredicto contra Alejandro se mantendría. Juan Diego quería que Alejandro fuera recordado como un criminal peligroso, alguien cuya ambición desmedida lo había llevado a cometer actos violentos y a desafiar a la autoridad. Instruyó a sus cómplices para que sostuvieran una narrativa sombría sobre Alejandro, un hombre que, según decían, había escalado al éxito por medios cuestionables y cuya riqueza siempre había estado rodeada de sospechas. Juan Diego plantó sutilmente esta idea, permitiendo que otros repitieran la narrativa hasta que se aceptara como verdad. Quienes lo escuchaban en los pasillos del tribunal veían la imagen de Alejandro torcida y manchada, ahora era visto como un empresario inescrupuloso y agresivo, un peligro para el orden y la justicia. En su mente distorsionada, Juan Diego justificaba sus acciones, creyendo que sus esfuerzos no eran mera venganza sino un medio para mantener el orden y la moralidad. Creía firmemente que estaba purgando su mundo de una amenaza. Juan Diego albergaba un profundo desprecio por la idea de que Alejandro, un hombre negro e independiente, pudiera rivalizar con él en estatus y respeto. En conversaciones privadas con aliados, reforzaba el deber de proteger a la sociedad de hombres como Alejandro, insinuando que el empresario era una amenaza latente. Para reforzar la efectividad de su plan, Juan Diego proporcionó una serie de documentos y pruebas fabricadas para incriminar aún más a Alejandro. Estos documentos incluían registros falsificados de presuntos incidentes violentos que, según archivos manipulados, involucraban a Alejandro. Juan Diego utilizó todas las herramientas a su disposición, distorsionando hechos y plantando evidencias que, una vez en el tribunal, solidificarían la imagen corrupta que había creado. Mientras tanto, Alejandro, confinado en prisión, soportaba una realidad dura y degradante que lentamente lo iba erosionando, sintiéndose impotente ante el colapso que Juan Diego estaba causando. Sin embargo, con cada día en confinamiento, cada momento de aislamiento y humillación, crecía dentro de él una determinación de resistencia y una rabia silenciosa. Pasaba horas reflexionando, recordando cada detalle de cómo Juan Diego había desmantelado su vida y usado el sistema para humillarlo, retratándolo como un criminal. Alejandro era un estratega natural, y en la soledad de la prisión, comenzó a planear. Comprendió que para derrotar a Juan Diego, necesitaría la misma astucia, frialdad y habilidad que su enemigo poseía. Sabiendo que aún tenía aliados y opciones que Juan Diego desconocía, Alejandro se preparó para un contraataque. Cada maniobra de Juan Diego, cada nueva pieza de evidencia manipulada, solo alimentaba la determinación de Alejandro. Sabía que su inocencia por sí sola no sería suficiente, tendría que exponer a Juan Diego y mostrarle al mundo al hombre corrupto y vengativo que realmente era. La manipulación de Juan Diego, vasta y compleja, también sería su mayor error, en su afán por destruir a Alejandro. Subestimó la resiliencia del empresario y la fuerza que encuentra una persona cuando no le queda nada que perder. Juan Diego creía que su plan era infalible, protegido por su influencia. No podía imaginar que cada movimiento calculado para hundir a Alejandro solo intensificaba la furia y la sed de justicia en el hombre que buscaba destruir. En la soledad de su celda, la mente de Alejandro comenzó a trazar un plan basado no en mentiras y corrupción, sino en la verdad. Usaría el sistema contra su acusador, exponiendo la red de manipulación que Juan Diego había diseñado y, por encima de todo, restaurando su propio nombre y honor. Llegó el día del juicio,
y como en una representación cuidadosamente coreografiada, cada parte del plan de Juan Diego estaba en su lugar para asegurar el resultado que Alejandro había anticipado. Alejandro entró en la sala con los hombros erguidos y una mirada decidida, aunque sabía que la atmósfera estaba envenenada en su contra. Juan Diego, por su parte, llegó al tribunal como una figura de autoridad casi heroica, con una expresión compuesta, su traje impecable y su rostro aún marcado por las cicatrices de lesiones pasadas, exudando una mezcla bien ensayada de solemnidad y resignación. Para el público, Juan Diego aparecía como un juez devoto a la justicia, un defensor del orden que había sido trágicamente agredido por un empresario arrogante y violento. Juan Diego conocía el poder de su imagen y confiaba en ella para manipular el sentimiento público. Caminaba con una expresión sombría, reforzando su narrativa de victimización con cada paso. Para cuando comenzó el juicio, Juan Diego había asegurado que todos los detalles incriminatorios fueran expuestos, de modo que todos vieran a Alejandro como el villano de la historia. Los jueces y abogados a quienes había sobornado estaban preparados, listos para condenar a Alejandro sin lugar a dudas. Juan Diego sabía que cada testigo y cada pieza de evidencia había sido meticulosamente manipulada para corroborar su historia, sin dejar espacio para la duda. Aunque había pagado un alto precio para proteger su mentira, Juan Diego lo consideraba una inversión justificada. A medida que se desarrollaba el juicio, comenzaron a surgir las pruebas fabricadas. Primero aparecieron los registros falsificados de presuntos incidentes violentos en los que supuestamente Alejandro había estado involucrado, cada pieza cuidadosamente orquestada por Juan Diego y sus cómplices. Fotografías manipuladas, declaraciones distorsionadas e incluso testimonios de testigos falsos contribuyeron a la creación de una imagen distorsionada de Alejandro. Documento tras documento se presentaba, cada uno reforzando la narrativa de que era impulsivo, agresivo y peligroso. Desde su asiento, Juan Diego observaba con satisfacción cómo la historia que había construido se desarrollaba tal como lo había planeado. Cuando llegó su turno de testificar, ofreció una teatral muestra de dolor e indignación. Con una voz profunda y pausada, recitó la versión que había fabricado, relatando cómo Alejandro se le había acercado violentamente, amenazándolo y luego atacándolo físicamente. Su tono goteaba de emoción fingida mientras describía el supuesto asalto, mencionando el miedo y la vulnerabilidad que sintió, pintando un cuadro de victimización que sabía que el tribunal aceptaría sin cuestionar. Alejandro, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, se puso de pie con una expresión firme y decidida. Intentó explicar su versión, relatando cómo Juan Diego había iniciado el conflicto, persiguiéndolo implacablemente durante meses, manipulando a la policía y abusando de su posición para intentar destruirlo. Alejandro presentó su verdad abiertamente, pero los jueces y el jurado no mostraron signos de empatía o comprensión, solo una fría indiferencia. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera una simple gota de verdad hundiéndose en un mar de mentiras ya aceptadas. La mirada de Juan Diego se mantenía fija en Alejandro, con un destello de satisfacción que revelaba su certeza de victoria. En ese momento, Alejandro comprendió que el tribunal no estaba allí para juzgarlo de manera justa. Había sido condenado desde el principio, desde el momento en que Juan Diego decidió vengarse de él. El abogado de Alejandro intentó intervenir, presentando pruebas para desafiar la narrativa de Juan Diego, pero cada intento fue rápidamente desestimado por el juez presidente, un aliado cercano de Juan Diego. Cualquier argumento, evidencia o testimonio que no se alineara con la versión de Juan Diego fue ignorado, mostrando una cruel exhibición de manipulación. Cada acción parecía calculada para humillar a Alejandro, privándolo de su voz y dignidad. La sentencia final no fue una sorpresa, 10 años de prisión y una multa de $2 millones, pagadera a Juan Diego como compensación por los supuestos daños físicos, emocionales y materiales causados por el presunto asalto. Al escuchar la sentencia, Alejandro sintió el peso de la injusticia aplastándolo. Era como si todo su arduo trabajo, todas sus luchas y el camino que había recorrido hasta ese momento hubieran sido en vano. Para Juan Diego, quien mantenía una expresión de triunfo oculto, el juicio era más que una condena,
Era un castigo, una lección que quería enseñarle a Alejandro por atreverse a enfrentarse y desafiar el sistema. Mientras lo sacaban de la sala, Alejandro miró a su alrededor, observando los rostros de los periodistas curiosos y algunos conocidos que ahora lo miraban con una mezcla de desaprobación y lástima. Sintió la profunda soledad de ese momento, la soledad impuesta por las despiadadas maquinaciones de Juan Diego. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a quebrarse. Alejandro entendió que, aunque Juan Diego había ganado la batalla de ese día, la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que el sistema era tan corrupto que permitía a Juan Diego usar su poder para manipular y destruir a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Pero una semilla de resistencia echó raíces dentro de Alejandro. Aceptaría la sentencia por ahora, pero no estaba derrotado. Mientras lo llevaban de regreso a la cárcel, juró a sí mismo que encontraría la forma de revertir la injusticia, de exponer la verdadera naturaleza de Juan Diego y de recuperar lo que le habían arrebatado. La prisión podría robarle temporalmente su libertad, pero no le quitaría su determinación. Juan Diego había logrado convertir el tribunal en un teatro de mentiras, pero Alejandro ahora tenía un propósito renovado: restaurar su verdad y desmantelar la red de mentiras y corrupción que su enemigo había tejido. Los primeros días en prisión fueron una tortura para su mente, mientras luchaba por reconciliarse con la injusticia que lo había confinado. No podía escapar de los recuerdos del juicio. Cada noche, acostado en la incómoda cama de su celda, revivía cada palabra pronunciada, cada mirada de desdén y cada gesto de satisfacción de Juan Diego, quien se había deleitado en la humillación pública de Alejandro. La sentencia era un recordatorio constante de cómo Juan Diego había explotado el sistema para derribarlo. Afuera, la vida que Alejandro había construido, un imperio tecnológico que abarcaba 5 empresas exitosas, estaba en ruinas. Su nombre fue arrastrado por el lodo de la prensa, manipulado por la narrativa de Juan Diego que retrataba a Alejandro como un empresario corrupto y violento que utilizaba poder e influencia para intimidar y atacar a un juez respetable. Los titulares sensacionalistas se multiplicaban y antiguos socios de negocios comenzaron a distanciarse, algunos retirando inversiones, otros rompiendo contratos. El imperio que Alejandro había construido con esfuerzo estaba en ruinas, devastado por acusaciones infundadas y mentiras que Juan Diego había sembrado con precisión. En prisión, la rutina era agotadora. Alejandro luchaba por mantener su dignidad, pero la constante interacción con los reclusos y el trato duro de los guardias lo ponían a prueba a diario. Un estigma se adhería a él, un aura de desconfianza que lo seguía a donde fuera. Muchos lo veían como un hombre arrogante y poderoso que, en su opinión, merecía estar allí. Intentaba mantenerse firme, pero era difícil ignorar las miradas críticas y los murmullos dirigidos hacia él. Con el tiempo, Alejandro reconoció que la prisión estaba moldeando algo dentro de él que Juan Diego probablemente esperaba que lo quebrara. En cambio, descubrió una fuerza inesperada. Alejandro aprendió a canalizar su dolor y enojo en una fuerza silenciosa, alimentando una fría determinación que crecía cada día en soledad. En el silencio de su celda, comenzó a planear meticulosamente su venganza. Sabía que solo la libertad no sería suficiente, quería justicia. Y para eso, necesitaría paciencia y precisión. Usó las horas vacías para recordar cada detalle de los eventos que lo habían llevado hasta allí, anotando mentalmente cada debilidad en la historia fabricada de Juan Diego. Cada persona que podría testificar contra el juez y cada prueba que podría exponer la corrupción que manchaba el tribunal. Alejandro sabía que tenía aliados afuera, personas que entendían su carrera y podrían ayudarlo. Con ese pensamiento, el concepto de revertir su situación se convirtió en un objetivo tangible. Para Juan Diego, los meses que pasaban, luego el año, señalaban la desaparición completa de Alejandro de la vista pública, reforzando su creencia de que el sistema funcionaba a su favor. Juan Diego mantenía su papel de juez respetable, continuando su trabajo con plena confianza de que todo estaba bajo control. Pero lo que no se daba cuenta era que, mientras él seguía con su vida, Alejandro movía silenciosamente las piezas del juego.
trabajando en un plan que sería su única oportunidad de redención. Después de meses de batallas legales lideradas por el abogado de Alejandro, se logró una pequeña victoria, la posibilidad de libertad provisional mediante una exorbitante fianza de $5 millones. Alejandro entendió que esta demanda no era solo un obstáculo financiero, sino también otro intento de Juan Diego de debilitarlo económicamente. A pesar de esto, no dudó. Con el apoyo de sus pocos aliados restantes, logró reunir los fondos y finalmente saboreó la libertad. Pero esta libertad no trajo paz. Alejandro era ahora un hombre marcado, su nombre aún difamado, su reputación destrozada. Sin embargo, estaba libre, y eso era todo lo que necesitaba para avanzar con su plan. Sabía que Juan Diego no esperaba que regresara a la escena. El juez creía que Alejandro estaba derrotado, despojado de poder y aislado. Juan Diego había cometido un grave error, había subestimado la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder. Esta libertad temporal se convirtió en el combustible final para la búsqueda de venganza de Alejandro. Con cada onza de dignidad que aún poseía, Alejandro estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para revertir la injusticia que Juan Diego le había infligido. Ahora, no se trataba solo de restaurar su nombre, se trataba de desmantelar el imperio de mentiras que Juan Diego había construido. Quería exponer al juez por lo que realmente era, un hombre corrupto impulsado por la envidia y un hambre de poder, alguien que había manipulado la justicia para destruir a un hombre inocente. Alejandro ya no era solo una víctima, era un sobreviviente de una caída devastadora, transformado por el dolor pero guiado por una feroz determinación de devolver cada humillación. Alejandro comenzó a trabajar en silencio. Para lograr su venganza, necesitaba ser tan meticuloso como Juan Diego, no podía confiar en cualquiera. Buscó aliados discretos, personas leales a él y que, como él, despreciaban la corrupción en el sistema. Su plan comenzó con una investigación exhaustiva, sabía que para derribar a Juan Diego tendría que exponer los sobornos y la corrupción que habían manchado su juicio. Invirtió fuertemente en un equipo de investigadores privados experimentados y expertos forenses profesionales especializados en rastrear transacciones financieras sospechosas y descubrir conexiones que, a primera vista, parecían invisibles. Era un trabajo meticuloso, que demandaba tiempo y paciencia, pero Alejandro estaba decidido a no pasar por alto ni un solo detalle. Utilizando los recursos que aún tenía, Alejandro financió en silencio investigaciones sobre la vida de Juan Diego y su red. Buscó cada posible prueba, registros financieros, transacciones bancarias sospechosas, reuniones encubiertas y mensajes intercambiados a horas inusuales. Poco a poco, su equipo comenzó a desenterrar pruebas que Juan Diego pensaba que estaban ocultas para siempre, transferencias financieras significativas hechas por Juan Diego a otros jueces y funcionarios de la corte. Registradas en documentos confidenciales, conversaciones interceptadas revelaban las capas del esquema de corrupción que Juan Diego guardaba con tanto celo. Alejandro sabía que con cada prueba, estaba un paso más cerca de exponer el verdadero carácter de Juan Diego. Paralelamente, comenzó a infiltrarse estratégicamente en círculos que Juan Diego consideraba impenetrables. Con la ayuda de aliados influyentes, Alejandro comenzó a asistir a eventos de alta sociedad y negocios, lugares donde Juan Diego nunca esperaría verlo nuevamente. Su presencia era un recordatorio silencioso pero poderoso de que no había sido destruido por completo, como Juan Diego había esperado. Los rumores comenzaron a esparcirse, Alejandro había regresado y ya no parecía dispuesto a quedarse en silencio. Juan Diego notó estas señales con incredulidad e irritación. Para él, Alejandro debería haber estado acabado, un hombre quebrado por la prisión y la desgracia pública. Pero ahora, el empresario desafiaba esa narrativa, apareciendo en lugares donde Juan Diego jamás habría imaginado verlo. La tensión crecía a diario, y Juan Diego comenzó a sentir una sombra a su alrededor, una molesta sensación de que algo se le escapaba de las manos. El juez intentó descartarlo, pero la presencia de Alejandro. El reingreso de Alejandro en la escena social fue silencioso pero impactante, un recordatorio silencioso de su resiliencia.
Mientras tanto, su equipo trabajaba incansablemente para compilar un archivo sólido lleno de las pruebas que Juan Diego había tratado tan arduamente de ocultar. Reunieron testimonios de empleados de la corte que, aunque inicialmente temerosos, comenzaron a hablar sobre las presiones para favorecer a Juan Diego, e identificaron a otros jueces que habían aceptado sobornos en complicidad silenciosa. Cada pieza de testimonio añadía claridad al mosaico de corrupción que Juan Diego había usado para manipular el sistema en contra de Alejandro. Después de varios meses, Alejandro estaba preparado para el siguiente paso. Con el archivo completo, contactó a una importante cadena de televisión para organizar una entrevista exclusiva y reveladora, una que expondría la profundidad de la corrupción sistémica. El día de la entrevista llegó. Con una pila de documentos y pruebas en mano, Alejandro expuso el relato completo de su persecución, la manipulación de su juicio y las amenazas encubiertas que había soportado. Dio nombres, reveló transacciones financieras y presentó pruebas irrefutables que pintaban a Juan Diego como completamente corrupto. La entrevista desató una tormenta mediática, destrozando la imagen respetable de Juan Diego en pocas horas. El archivo de Alejandro circuló ampliamente, y con cada nueva revelación, la presión pública sobre Juan Diego creció. A medida que los aliados de Juan Diego se distanciaban para evitar la asociación con el escándalo, él trató de mantener la compostura, pero la humillación y el miedo a perderlo todo eran evidentes en cada aparición pública. Las investigaciones formales comenzaron rápidamente, poniendo a Juan Diego en una posición vulnerable, el que una vez controló el sistema a su favor. Alejandro, por su parte, observaba de cerca, aunque en silencio. Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. Alejandro, acompañado de sus abogados y aliados, entró en la sala del tribunal con una calma confiada, reforzada por el conocimiento de que la justicia ahora estaba de su lado. Pieza por pieza, presentó un caso exhaustivo, exponiendo cómo Juan Diego había usado su posición para manipular el sistema. Cada documento, cada testimonio era como un golpe preciso que desmantelaba la imagen imponente de Juan Diego. Juan Diego, luchando por mantener la compostura, se vio cada vez más acorralado. Sus intentos de interrumpir y desacreditar a Alejandro se desmoronaban, sobrepasados por la montaña de pruebas. Testigos que nunca esperó estuvieron presentes, hombres y mujeres que hablaban sin dudar sobre las amenazas y sobornos que habían soportado. A medida que cada nuevo testigo subía al estrado, Juan Diego se marchitaba visiblemente, dándose cuenta de que su imperio de mentiras y corrupción finalmente había colapsado. Al final del juicio, ya no era la figura poderosa que alguna vez fue, su autoridad e influencia se habían disuelto, y ahora estaba a merced de un sistema de justicia que una vez manipuló. El veredicto llegó rápidamente, Juan Diego fue destituido de su cargo, inhabilitado para ocupar cualquier puesto público y sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario. Un castigo que encontró humillante y que reflejaba lo que él había infligido a Alejandro. Alejandro lo observó todo con una expresión serena pero satisfecha. Había recuperado su dignidad, expuesto la verdad y desmantelado al hombre que intentó destruirlo. Después de un largo y arduo viaje, finalmente se sentía en paz, habiendo recuperado no solo su libertad sino también su honor y el respeto de quienes alguna vez creyeron en las mentiras de Juan Diego. Ahora, despojado de su poder y respetabilidad, Juan Diego salió del tribunal bajo la mirada desdeñosa de aquellos que alguna vez lo admiraron. La noticia de la destitución de Juan Diego explotó en los titulares como un escándalo sin precedentes, mientras que su sentencia de arresto domiciliario marcó el punto álgido de su humillación. Despojado del poder para intimidar o manipular, ahora estaba confinado en su propio hogar, constantemente vigilado y controlado, sintiendo el peso de una prisión sin barras. Era un castigo que limitaba su libertad física y le privaba de lo que más valoraba, el respeto y la influencia que alguna vez creyó inquebrantables. Alguna vez un hombre temido, ahora era un prisionero en su propia residencia, restringido por un brazalete electrónico que le recordaba cada segundo lo que había perdido. Los días bajo arresto domiciliario se convirtieron en un tormento.
La mansión que había simbolizado su estatus y seguridad era ahora un lugar de vergüenza y aislamiento. En sus momentos de soledad, Juan Diego se encontraba acosado por sus propios pensamientos, recordando las veces que sobornó a colegas, intimidó a testigos y torció el sistema para su propio beneficio. Los actos corruptos que una vez justificó como necesarios ahora volvían a atormentarlo. Cada injusticia que cometió parecía reflejarse en su propia caída, dejando que su familia cargara con las consecuencias. Su esposa e hijas, que alguna vez disfrutaron de las comodidades que su posición les proporcionaba, ahora sentían el peso del escándalo. Temían salir, evitando las miradas y murmullos de los vecinos. Juan Diego sentía el creciente resentimiento de su esposa, evidente en cada discusión y cada silencio tenso en la mesa, haciendo que su culpa fuera ineludible. Era un hombre solo, sofocado por las paredes a su alrededor. Los pocos amigos y aliados que le quedaban en el ámbito legal se distanciaron, cada uno ansioso por preservar su propia reputación. Juan Diego se había convertido en un paria, ningún colega lo visitaba, ningún abogado lo defendía públicamente. Cada día era un recordatorio amargo de que incluso los más poderosos podían caer, y la sociedad que una vez controló ahora lo trataba como una figura para ser olvidada. Mientras Juan Diego soportaba su propio infierno personal, Alejandro observaba desde lejos con una calma que ocultaba su satisfacción al ver cómo su plan se había cumplido. Había cumplido su promesa, Juan Diego finalmente pagaba por cada mentira, cada manipulación, cada fallo injusto que había usado en contra de Alejandro. Pero la satisfacción que sentía no era vacía, para Alejandro, esto era más que venganza. Era la restauración de su honor y la reclamación de todo lo que le había sido cruelmente arrebatado. Aún así, Alejandro no se detuvo allí. Sabía que, aunque Juan Diego ahora estaba impotente, aún poseía bienes y un nombre que, a pesar de estar empañado, podía ejercer cierta influencia en ciertos círculos. Para asegurar una justicia completa, Alejandro tomó medidas para que los activos de Juan Diego fueran congelados y vendidos para cubrir la compensación que él mismo había sido obligado a pagar en el pasado. Quería que Juan Diego experimentara la pérdida de sus comodidades, su seguridad financiera y la ilusión de superioridad a la que se había aferrado durante tanto tiempo. Con el tiempo, la casa de Juan Diego, que alguna vez fue un símbolo orgulloso de su estatura, se convirtió en un monumento vacío de su caída. La justicia que Alejandro logró en el tribunal y la caída pública de Juan Diego le dieron una sensación de satisfacción y cierre, pero aún quedaba un aspecto sin resolver. El recuerdo de su McLaren perdido, un símbolo de todo lo que había construido, seguía grabado en su memoria. Juan Diego no solo había destruido un valioso auto, sino una parte de la historia de Alejandro, de su carrera y de todo lo que representaba. Todavía había un último ajuste de cuentas que Alejandro necesitaba, un paso final para hacer que Juan Diego comprendiera plenamente el peso de sus acciones. Con cálculo frío y cautela, Alejandro diseñó su movimiento de cierre. No recurriría al crimen ni a nada que comprometiera su integridad, su plan sería preciso, simbólicamente poderoso y completamente legal. Sin embargo, Alejandro tenía aliados dispuestos a actuar de manera más incisiva y directa. Discretamente, contrató a un equipo de hombres experimentados, expertos en dejar ningún rastro, que entendían su misión y la ejecutarían con precisión. Su plan era una represalia destinada a hacer que Juan Diego sintiera, en carne propia, el mismo impacto que Alejandro había sufrido al ver su preciado auto en llamas. En la oscuridad de la noche, los hombres llegaron a la residencia de Juan Diego, una casa que había perdido su antigua grandeza. Confinado allí tras su destitución, Juan Diego era ahora un hombre en decadencia, sus finanzas en ruinas, sus posesiones de lujo desapareciendo, vendidas para cubrir deudas o sobrevivir. Cuando tocaron a su puerta, Juan Diego respondió, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Le informaron, con una calma inquietante, que él y su familia debían abandonar el lugar de inmediato. Todavía aturdido y aterrorizado, Juan Diego intentó discutir, pero sus miradas de acero no dejaban espacio para negociaciones. Al darse cuenta de que algo mucho más grande estaba en marcha,
rápidamente llamó a su esposa e hijas, y juntos salieron apresuradamente, impulsados por la tensión no dicha en el aire y la autoridad de sus inesperados visitantes. Afuera, Juan Diego y su familia se quedaron mirando, impotentes, mientras los hombres entraban a la casa. En pocos minutos, el olor a gasolina impregnó el aire, haciendo que el corazón de Juan Diego latiera con fuerza mientras su mente se fijaba en sus propias acciones pasadas. La noche en que había incendiado el auto de Alejandro. Ahora, estaba a punto de presenciar la inversión, sintiendo en carne propia la angustia de perder lo que quedaba de su vida. Se encendió una cerilla, y las llamas pronto comenzaron a consumir la estructura, lentamente al principio, luego creciendo en un intenso incendio que parecía alimentarse del propio declive de Juan Diego. La noche se iluminó con el fuego, y Juan Diego solo podía mirar, paralizado, mientras los restos de su estatus y comodidad se reducían a cenizas. Su esposa e hijas lloraban a su lado, mientras él permanecía completamente vulnerable, incapaz de detener lo que sucedía frente a él. La quema de la casa no era simplemente un acto de venganza, era un mensaje contundente, un recordatorio de que ya no tenía el poder para intimidar ni manipular. Era un símbolo potente de su propia ruina, una respuesta al fuego que había provocado con crueldad y sin piedad para Alejandro. A medida que las llamas consumían su hogar, reflejaban su propio descenso, un amargo espejo de una vida ahora despojada de poder, respeto o control. Cuando finalmente se apagó el fuego, Juan Diego era un hombre destrozado. Ya no era el juez, la figura temida que podía manipular a quienes lo rodeaban. Ahora, simplemente era un hombre sin hogar, despojado de dignidad, privado del prestigio que una vez lo protegió. Esa noche, parado junto a su familia, sintió el peso de sus acciones, la consecuencia última de su prejuicio y arrogancia. Mientras miraba los restos humeantes de su casa, Alejandro, desde la distancia, finalmente sintió el cierre que había buscado durante tanto tiempo. No había necesitado ensuciarse las manos, el ciclo de arrogancia e injusticia que Juan Diego había puesto en marcha había cerrado el círculo. La destrucción de la casa fue el mensaje final, una advertencia de que algunos límites no deberían cruzarse sin consecuencias. Para Alejandro, esa noche no fue solo el final de un conflicto, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno libre de sombras. Juan Diego estaba ahora verdaderamente indefenso, despojado de su cargo, su hogar y de los aliados que alguna vez lo defendieron. El hombre que alguna vez se creyó intocable ahora entendía que el mundo que construyó con manipulación y mentiras podía desmoronarse irreversiblemente. Juan Diego estaba al borde de su ruptura, sin su posición, sin su santuario, reducido a una figura marcada por la ruina y el desprecio público. Después del incendio, Juan Diego luchó por conciliar el sueño. La cara que le devolvía la mirada en el espejo era la de un hombre envejecido por el miedo y la desesperación, alguien que había perdido todo lo que alguna vez alimentó su superioridad. Sin lugar donde esconderse de la vergüenza pública, vivía como un fugitivo en su propia ciudad, temeroso de cualquier golpe que Alejandro pudiera aún darle. Arruinado y sin hogar, Juan Diego finalmente se vio obligado a buscar refugio en un hotel barato, un lugar que su esposa e hijas nunca habrían considerado entrar en su antigua vida. Acostumbrados al lujo, ahora compartían una habitación estrecha con él, encerrados e inseguros. Cada sonido, cada movimiento afuera los hacía saltar, como si estuvieran bajo amenaza constante. El orgullo de Juan Diego se había desvanecido hace tiempo, solo quedaban el pánico y la incertidumbre. Empezó a darse cuenta de que su presencia allí traía más sufrimiento a su propia familia que cualquier consuelo. Ante esta realidad insoportable, Juan Diego tomó una decisión: huiría. La idea era escapar lejos del alcance de Alejandro y del pasado que él mismo había creado. Sabía que Alejandro tenía los recursos para encontrarlo donde fuera, y que la única salida era irse al extranjero, a algún lugar donde quizás pudiera reconstruir su vida, lejos de las consecuencias de sus actos. Londres, donde tenía algunos parientes lejanos y donde imaginaba que el escándalo no había llegado, parecía su último refugio.
En una noche tensa y sofocante, Juan Diego, su esposa y sus 2 hijas dejaron el hotel con pequeñas maletas y rostros abatidos. Les había informado de su plan en el último momento, sin darles una opción real. Con sus pocos ahorros restantes, Juan Diego compró boletos de último minuto a Londres. El viaje estaba lleno de angustia y desesperación, las expresiones en los rostros de su familia revelaban su inquietud y tristeza por dejar atrás la vida que alguna vez conocieron. Al abordar, Juan Diego intentó convencerse de que estaba tomando la decisión correcta, de que Londres sería el comienzo de una nueva vida. Pero la vergüenza que cargaba era un peso ineludible, sabía que era un hombre en fuga, alguien que nunca podría enfrentar su propio pasado sin recordar a Alejandro. La casa en llamas y las miradas de desprecio de aquellos que alguna vez lo admiraron. En el avión, su esposa permaneció en silencio, sus hijas mantuvieron la cabeza baja, y Juan Diego mentalmente revivió el peso del abandono y la destrucción que había infligido. Cada decisión, cada manipulación, cada instancia en la que había usado su poder para humillar e intimidar ahora lo perseguían, ahora, él era el humillado, el intimidado, huyendo de su propia historia. Cuando llegó a Londres, Juan Diego no sintió ninguna de la seguridad que alguna vez conoció. Todo se sentía frío y extraño, y entendió que incluso allí no podía escapar por completo de los recuerdos de su antigua vida y de las elecciones que lo llevaron a esto. Londres, una ciudad que había visitado en lujosos y prestigiosos viajes, ahora se sentía como un amargo refugio, un lugar donde no era más que un hombre caído y aislado. La vida en la nueva ciudad era simple, casi miserable, en comparación con lo que había estado acostumbrado. Sus parientes hicieron todo lo posible por ayudarlo, pero Juan Diego pronto se dio cuenta de que nada podría restaurar el orgullo y respeto que una vez tuvo. Intentó encontrar trabajos sencillos, pero su reputación parecía acecharlo, dificultando que mantuviera cualquier posición. Alejandro, al enterarse de la fuga de Juan Diego, sintió una compleja mezcla de satisfacción y finalización. Ya no había necesidad de perseguir al juez, ni de idear nuevas estrategias para desmantelarlo. Juan Diego había orquestado su propio exilio, su propio castigo, y Alejandro sabía que ese era el castigo más adecuado, vivir como un extranjero, sin estatus, sin respeto, ni la dignidad que una vez les quitó a otros. Alejandro entendió que, para Juan Diego, existir en este estado de pérdida e impotencia era más severo que cualquier sentencia de prisión. Ahora perdido en una ciudad extranjera, Juan Diego se vio finalmente obligado a confrontar sus errores. Ya no podía negar lo que había hecho ni ignorar el precio que su familia pagó por sus decisiones y el sufrimiento que había infligido a Alejandro y a otros que se cruzaron en su camino. Un día, mientras vagaba sin rumbo, tropezó con una vieja y silenciosa iglesia, un lugar que nunca habría frecuentado antes, pero que ahora parecía ofrecerle una extraña sensación de consuelo. Al quedarse allí de pie, Juan Diego sintió una profunda ola de arrepentimiento, al darse cuenta de que nunca ganaría el perdón de Alejandro. De que nunca podría reparar el daño que había causado. En los días que siguieron, Juan Diego continuó visitando la iglesia, buscando algún consuelo frente al arrepentimiento que lo consumía. Sabía que nada restauraría el respeto de su familia ni de la sociedad, y que Alejandro estaba lejos, reconstruyendo su vida libre de la sombra que él había intentado echar sobre él. Juan Diego comenzaba a entender que, para él, no habría nuevos comienzos. Mientras tanto, Alejandro encontraba paz en las pequeñas cosas, fines de semana tranquilos dedicados a la lectura. Reuniones con amigos que siempre confiaron en su integridad y momentos de introspección en los que reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Se permitía sentirse orgulloso de haber permanecido fiel a sí mismo. Cada noche, Juan Diego era atormentado por recuerdos de Alejandro, las confrontaciones. La arrogancia con la que lo había tratado y los intentos implacables de destruir a un hombre que no le había hecho nada más que negarse a doblegarse. Ahora, Juan Diego reconocía que su prejuicio no solo lo había llevado a su ruina, sino que también le había privado de cualquier posibilidad de paz y respeto.
Había perseguido a Alejandro con una intensidad que ahora le parecía absurda, una obsesión impensable que se convirtió, en última instancia, en su verdadera sentencia de muerte social y emocional. En contraste, Alejandro vivía una vida plena, habiendo reconstruido su carrera. Su nombre y legado eran admirados y respetados, su éxito era la prueba viviente de que el verdadero carácter no podía ser destruido por nadie. Así, mientras Juan Diego pasaba sus últimos días envuelto en remordimientos, Alejandro continuaba su camino en paz, demostrando al mundo que la verdadera fortaleza no residía en destruir a otros, sino en superar la adversidad con dignidad e integridad.